Viernes 28 de enero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, en el tiempo de Jesús, la esperanza en la llegada del reino de Dios tenía formas muy variadas. Algunos pretendían implantarlo con la lucha armada, con sus propias fuerzas, como grupo de los celotas. Otros, más moderados, pensaban que lo establecerían con la práctica de la virtud y el cumplimiento estricto de la ley, como los fariseos, y con el consiguiente menosprecio y alejamiento de quienes no actuasen así, y no faltaban grupo de descreídos o escarmentados como los saduceos, que se fijaban demasiado en pasadas esperanzas y experiencias fallidas. Jesús de Nazaret aparece anunciando que ese reino de Dios está llegando. Él es el ungido para anunciarlo y establecerlo con sus múltiples manifestaciones: consuelo para los afligidos, alimento para los hambrientos, luz para los ciegos, libertad para los cautivos. Pero su forma de presentarlo es original. El reino es don de Dios y sus promesas son irrevocables. El reino se implantará, pero no por la violencia ni como fruto del esfuerzo humano. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. En la parábola del profeta Isaías y de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, se habla del viñador diligente que planta cepas, construye la tapia, excava el lagar y prepara todo diligentemente. En cambio, en la primera parábola del Evangelio de hoy, el campesino parece más bien un holgazán despreocupado, que se limita a sembrar la semilla, y el resto ocurre por el mismo proceso de la naturaleza. En cada momento Jesús recalca una enseñanza. La diligencia es necesaria en la vida, pero la autosuficiencia humana está reñida con el establecimiento del reino de Dios. Esto es asunto del amor gratuito del Padre, siempre dispuesto a acabar con las situaciones de sufrimiento. La tarea nuestra sería acoger la palabra de Dios, interiorizarla y dejar que ella fecunde nuestra vida. Se trata de abrirnos a la gracia de Dios para que ella actúe en nosotros. Dios nos ofrece su reino como un don, como un regalo, y nuestra tarea es acogerlo. Pero atención, no es una acogida pasiva, es una acogida activa. De modo que cuando hablamos de construir el reino de Dios, a lo que nos referimos es a la disposición y acogida de ese reino, pero de modo activo.
que ese reino se manifieste a través de nuestras obras. La segunda parábola de hoy, del grano de mostaza, acentúa especialmente el contraste entre el comienzo insignificante y el final grandioso. En San Mateo y San Lucas va unida a la de la levadura, que expone la misma idea. Jesús invita a percibir que en lo más pequeño está ya virtualmente lo más grande, con lo cual interpreta su vida y, en cierto modo, la nuestra. Él no es un poderoso socialmente influyente, pero su sencilla enseñanza cotidiana, sus gestos de comer con marginados, declarar el amor de Dios a los pecadores, curar a algunos enfermos, son signos de que el reino está irrumpiendo. Poco importa que sus discípulos sean tardos para cambiar de mentalidad o que las autoridades religiosas lo persigan. No hay fracaso que anule su esperanza en el Dios que no defrauda. Reafirmando el desarrollo indiscutible y sorprendente de las semillas, Jesús combate la incredulidad de los discípulos que quizá le ven como ingenuo o iluminado. Acojamos hoy la llamada de Jesús a contemplar la gratuidad del don de Dios, a vivir con sencillez, renunciando a toda pretensión de autosuficiencia, a mantenernos en la esperanza inconmovible, a contemplar las cosas pequeñas, los gestos diminutos, con mirada penetrante, que vea más allá de la superficie y capte que allí se está gestando el reino de Dios en todo su esplendor, y que ese reino de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Que Dios les bendiga y les proteja.